Hola, en las últimas dos clases hemos tratado sobre la historia de los persas. Primero vimos cuál fue el origen del reino persa y luego vimos cómo los persas, durante el reinado de Ciro el Grande, comenzaron a construir un gran imperio. Ahora, en esta tercera clase, vamos a tratar sobre el reinado de Cambises, el hijo de Ciro, quien fue el responsable de la conquista persa de Egipto. El estudio del reino de Cambises es complejo, porque disponemos de poca información y la información que tenemos está muy sesgada con una imagen negativa de este soberano. Nuestra principal fuente es Heródoto, quien sobre todo ofrece un relato muy detallado de la conquista persa de Egipto. En esta clase vamos a ver primero en detalle cómo fue esa conquista de Egipto y luego en una segunda parte de la clase vamos a detener la narrativa, no vamos a avanzar en el tiempo, sino que vamos a presentar un panorama de cómo se organizó el imperio persa durante los reinados de Ciro y Cambises. Y finalmente, en una tercera y última parte de la clase, vamos a ver cómo hicieron los persas para organizar este imperio tan diverso que tenía pueblos con culturas tan diferentes en su interior. Comencemos. Comencemos entonces analizando cómo se produjo la conquista persa de Egipto. Cambises ascendió al trono persa en el 530 a.C., con la misión de completar las conquistas iniciadas por su padre Ciro el Grande. Egipto era la principal asignatura pendiente, pero era un estado poderoso y muy bien defendido por los desiertos que lo rodeaban. Por ello, Cambises dedicó los primeros años de su reinado a minuciosos preparativos para el ataque. Primero, se aseguró el control persa de las ciudades fenicias en la costa del Mediterráneo y de la isla de Chipre. El éxito en estos objetivos era clave, ya que esos territorios contaban con los recursos que el imperio necesitaba para poder organizar una flota de guerra, de la que, como potencia terrestre, carecía hasta ese momento. La misma era un requisito imprescindible para el ataque porque Egipto era una importante potencia naval. Durante el siglo VI a.C., Egipto había experimentado un renacimiento político y económico con el largo reinado del faraón Amasis II, quien reinó entre el 570 y el 526 a.C. Amasis era un soldado que había llegado al trono como consecuencia de una revuelta militar. Una vez en el poder, se esforzó por mantener relaciones pacíficas con sus vecinos, por estimular los contactos con el mundo griego y por fomentar la prosperidad interna. El faraón había establecido alianzas con Creso y Nabónido, así que cuando estos reyes fueron derrotados por Ciro, Amasis intentó compensar la pérdida buscando nuevos aliados en el mundo griego y selló un pacto con el tirano Polícrates de Samos, que había llegado al poder en esa isla en el año 538 a.C. mediante un golpe de estado. Polícrates contaba con una poderosa fuerza naval, lo que lo convertía en un aliado muy útil para Amasis, que podía así contar con refuerzos para su propia gran flota. La situación de Egipto experimentó un abrupto cambio cuando en el 526 a.C. falleció Amasis y lo sucedió en el trono su hijo Psamético III, ya que el nuevo soberano no se demostraría tan capaz como su padre. Las preparaciones de Cambises para el ataque ya llevaban un largo tiempo, pero ahora los acontecimientos se precipitaron. Al igual que en las campañas de Ciro, el aura de invencibilidad que rodeaba a los persas parece haber sido un factor de peso en esta ocasión. Ante la evidencia de un inminente avance persa, Polícrates, el tirano de Samos, prefirió estar del lado que parecía con todas las posibilidades de salir victorioso y cambió su alianza con Egipto por una con el imperio persa. La versión de Heródoto sobre las causas que llevaron al fin de esta alianza puede ser descartada como una invención. Él reporta que fue Amasis quien canceló la alianza con Polícrates antes de morir, temeroso
porque la excesiva buena suerte con la que hasta ese momento había contado el tirano preanunciaba que pronto le acaecería una desgracia, dado el carácter envidioso de los dioses. Heródoto preanuncia así a su público el fin posterior de Polícrates, que sería asesinado a traición por un sátrapa persa. Al igual que había sucedido en la campaña contra Babilonia, los persas fueron también en esta ocasión ayudados por un desertor de alto rango del bando enemigo. En esta ocasión fue el mercenario griego Fanes de Halicarnaso, quien había desempeñado funciones de gran importancia en el ejército egipcio y contaba con información de primera mano sobre la disposición de las fuerzas de defensa y sobre las mejores rutas de acceso para un ataque al Valle del Nilo. Su defección representó un duro golpe para Egipto. La gran dificultad del avance hacia el territorio enemigo radicaba para los persas en que era necesario cruzar un hostil desierto desprovisto de agua. Cambises parece haber sorteado esta dificultad mediante un tratado con los árabes de la región, que abastecieron a su ejército en marcha de cantidades suficientes del vital elemento. Estamos muy mal informados sobre los acontecimientos militares de la invasión, por lo que solo podemos reconstruir la campaña persa en sus rasgos más generales. En su avance por el territorio egipcio, el ejército atacante se enfrentó a las fuerzas del faraón guarnecidas en la ciudad de Pelucio, ubicada en el brazo más oriental entre los que se divide el Nilo en su delta. Un autor tardío, Poliaeno, reporta sobre esta batalla una curiosa anécdota, con toda probabilidad ficticia. Afirma que los defensores contaban con sofisticadas máquinas de guerra que dañaban a las fuerzas persas arrojando proyectiles y pesadas piedras desde las murallas de la ciudad. Cambises, entonces, recurrió a una ingeniosa estratagema. Colocó delante de sus tropas a perros, ovejas, gatos y otros animales sagrados para los egipcios, por lo que estos dejaron de usar sus máquinas, temerosos de ofender a los dioses si daban muerte a estos animales. El fin del bombardeo permitió a las fuerzas de Cambises avanzar y, finalmente, tomar la ciudad. Sea como fuere, lo que es indiscutible es que los persas obtuvieron una victoria completa en Pelucio, que forzó a los remanentes del ejército egipcio a buscar refugio tras las murallas de su capital, Menfis. Los persas sitiaron esta ciudad y, tras un breve asedio, obtuvieron una nueva victoria gracias a la asistencia de su flota. Según Heródoto, Cambises actuó de la misma manera que lo había hecho Ciro con sus rivales y perdonó la vida a Psamético, pero este intentó al poco tiempo organizar una sublevación, por lo que fue finalmente ejecutado. Tras la victoria, los libios del desierto y las colonias griegas de Cirene y Barca optaron por reconocer voluntariamente la autoridad de Cambises y le enviaron regalos. La anexión de Egipto y estos otros territorios transformaba al Estado persa en un enorme imperio que se extendía ahora por 2 continentes y abarcaba la mayor parte del mundo conocido para las culturas del cercano oriente. La dinastía aqueménida, que hacia el año 550 a.C. gobernaba solo un estrecho territorio del sur de los Montes Sagros, había, en menos de 30 años, conquistado a todos los reinos e imperios del cercano Oriente y el Asia Central. Además, con Cambises, el nuevo estado había desarrollado una fuerza naval que le permitía controlar un vasto frente marítimo. Sin duda, los grandes estados territoriales que podían ser conquistados con mayor provecho ya habían sido incorporados al imperio. Ahora, este limitaba en casi todas sus fronteras con pueblos aguerridos y con estados pequeños que contaban con estructuras políticas y económicas más sencillas, cuya conquista implicaría un gran esfuerzo, pero solo proporcionaría una recompensa poco significativa. Sin embargo, Cambises no parece haber reconocido esta situación.
o ello es al menos lo que se desprende del testimonio ciertamente sesgado de Heródoto, quien menciona planes rápidamente abandonados de atacar Cartago y otros puestos en práctica contra el reino etíope que tuvieron que ser abortados por las dificultades de abastecimiento de las tropas en el desierto. Heródoto también menciona un ataque contra el pueblo de los amonios que habitaba en el oasis de Siwa en el desierto occidental, pero el ejército que avanzó hacia allí desapareció sin rastros en el desierto, especulándose que había sido sepultado por una tormenta de arena. La historia es con toda probabilidad ficticia, pero la idea de un ejército perdido persa ha ejercido una poderosa fascinación a lo largo de la historia y sigue hoy en día siendo objeto de debate y especulación. Veamos ahora cómo organizaron Ciro y Cambises este vasto imperio. Al momento de la muerte de Cambises en el 522 a.C., el vasto territorio conquistado por los persas se encontraba dividido en 23 extensos distritos, algunos de los cuales por lo menos eran controlados directamente por gobernadores persas, es decir, por sátrapas. Parece probable que las satrapías más extensas estuvieran divididas en unidades más pequeñas a cargo de subgobernadores, pero no tenemos testimonios indiscutibles para este período, excepto quizás en Babilonia. Por lo demás, está bastante claro que la creación de satrapías no hizo desaparecer completamente a las entidades políticas preexistentes. Los estados conquistados conservaron una cierta autonomía bajo el dominio persa, siempre y cuando cumplieran con las obligaciones que se les imponían, especialmente las financieras y militares. De esta forma, el imperio podía funcionar con una estructura mínima, ya que delegaba en los mismos pueblos conquistados la ejecución de las tareas administrativas generales. Es más difícil determinar las funciones precisas de los sátrapas de Ciro y Cambises. La palabra sátrapa significa en persa antiguo protector de la provincia. En general, los textos griegos y babilónicos la traducen con el término más vago de gobernador. El sátrapa parece haber sido ante todo un delegado local del rey persa, obligado a obedecer al pie de la letra sus órdenes. Claro que las grandes distancias y la lentitud de las comunicaciones significaban que tenían que actuar con considerable autonomía. Los sátrapas tenían a su disposición contingentes militares compuestos de tropas locales que podían ser movilizados en casos de necesidad, pero también contaban con toda probabilidad con guarniciones de tropas persas establecidas en puntos estratégicos. Además, era una práctica consolidada el otorgar grandes extensiones de tierra en las regiones conquistadas a nobles persas, a cambio de que éstos, cuando se les solicitara, pusieran a disposición contingentes de caballería. La comunicación entre los distantes funcionarios persas se llevaba a cabo por carta, por lo que es seguro que cada sátrapa y comandante contaba con secretarios para ocuparse de la producción y archivo de esos textos. Ciro y Cambises no parecen haber organizado un sistema tributario general. Las conquistas habían reportado un enorme flujo de riquezas a medida que los tesoros de los reinos vencidos caían en manos de los persas. Esos recursos eran complementados con los regalos que los pueblos conquistados y los que se sometían por su propia voluntad enviaban regularmente al soberano. En algunos casos, como en el de las poleis de Jonia vencidas tras su resistencia inicial a la dominación persa, sabemos que se imponían tributos específicos a ciudades o pueblos particulares. En realidad, es probable que los persas optaran como regla por mantener los gravámenes preexistentes, como hicieron en el caso de la ciudad de Mileto, y que los agravaran para marcar un castigo para aquellos que habían ofrecido resistencia a su avance. Allí donde tenemos evidencia, por ejemplo en Babilonia, la administración civil parece haber seguido funcionando de la misma manera que antes de la conquista. Las carreras de los funcionarios neobabilónicos que conocemos para este periodo no se vieron afectadas en lo más mínimo por el cambio en la conducción del reino. Dado su reducido número y lo enorme del imperio,
los persas no tenían otra alternativa más que buscar integrar a las élites locales en su sistema de poder, intentando que se transformaran en garantes del nuevo orden y no en factores de disrupción. Eso incluía a los medos, que no eran socios del imperio, sino solo súbditos con una posición privilegiada. De hecho, Media fue transformada en una satrapía que debía pagar tributos como el resto de los territorios conquistados. Por otra parte, si bien muchos medos ocupaban posiciones importantes en el ejército, no parecen haber tenido un rol comparable en la administración. Las élites locales fueron entonces integradas al nuevo sistema, pero es importante comprender que solo lo fueron en una posición auxiliar que se limitaba a sus respectivos territorios. La nueva clase dirigente imperial estuvo compuesta exclusivamente por integrantes de la tradicional aristocracia persa, cuyos integrantes monopolizaron todas las posiciones de responsabilidad política o militar definitiva. Durante los reinados de Ciro y Cambises, el imperio no contaba todavía con un sistema monetario, por lo que es probable que tributos y regalos adoptaran la forma de metales preciosos y otros objetos valiosos, y que en muchas partes se siguieran recolectando los aportes en especie y en trabajo que habían sido exigidos por los estados previos. Por otra parte, la entrega de regalos en lugar de tributos era una ventaja reconocida solo a pueblos apartados que no habían sido conquistados, sino que habían reconocido libremente la autoridad persa. Si bien Ciro usó a la capital de Media, Ecbatana, como una de sus residencias y sedes de gobierno, también fundó una nueva capital en su propio territorio que recibió el nombre de Pasargada, el mismo de la tribu persa a la que pertenecía su familia. Según la tradición, la ciudad fue construida en el punto exacto en que Ciro triunfó sobre el rey medo Astiages, en una extensa llanura azotada por el viento a una altura de 1900 metros sobre el nivel del mar. El sitio cuenta con buenas vías de comunicación y abundante disponibilidad de agua gracias al río Pulvar que fluye a través de la llanura de norte a sur. Al oeste del río, los restos de las principales estructuras se extienden todavía hoy por la llanura. Además de la tumba de Ciro, encontramos allí dos grandes palacios, dos pabellones, un puente, un recinto sagrado y una plataforma fortificada en la cima de una colina. Todo el complejo estaba cruzado por canales de riego que le permitían asumir la forma de un amplio jardín, lo que los persas llamaban un paraíso. Veamos ahora finalmente en más detalle qué política adoptaron los persas frente al carácter multicultural de su imperio. El imperio persa abarcaba geografías, climas, sociedades y culturas muy diferentes en una escala que no había sido alcanzada nunca antes. Desde un primer momento, entonces, se renunció a la idea de intentar imponer o fomentar una unidad cultural o religiosa por todos estos vastos dominios. Al contrario, la política persa fue de continuidad e incluso de restauración de las costumbres locales, sobre todo las religiosas. Los persas se limitaron a imponer su dominio y a asegurarse los recursos fiscales que su aparato político y militar necesitaba, pero respetaron las creencias y jerarquías locales. Esa política se reconoce con especial claridad en el plano lingüístico. Los documentos administrativos de las diferentes regiones del imperio siguieron siendo elaborados en las lenguas locales y según las tradiciones previas. No hubo ningún intento de imponer al persa o a algún otro idioma como lengua imperial. El uso regular del arameo como lengua internacional es un ejemplo mismo del respeto persa de las condiciones culturales preexistentes. Todo esto no significa, sin embargo, que los persas se limitaran a ejercer una soberanía superficial sobre una laxa federación de pueblos. Al contrario, desarrollaron instituciones militares y políticas que les garantizaban un estricto control, pero ello no vino acompañado de una presión uniformizante,
como sí fue el caso con muchos otros imperios de la historia. En otras palabras, el imperialismo persa no se basaba en un fervor religioso o en un supremacismo cultural. Los persas habían conquistado a pueblos con tradiciones milenarias y memorias culturales mucho más largas que la suya propia. Un imperialismo cultural era impensable bajo esas condiciones. Tras la conquista, los aqueménidas conservaron para su propio uso las ciudades capitales de los estados conquistados: Ecbatana, Sardis, Bactra, Babilonia, Susa, Sais y Menfis. Incluso después de la fundación de su propia capital, Pasargada, en Persia, todas estas ciudades siguieron desempeñando un papel destacado. Algunas, como Menfis, se redujeron al rango de capital provincial. Otras, como Sardis en el oeste o Bactra en el este, representaban centros de autoridad persa sobre regiones más amplias. Y finalmente otras, como Ecbatana y Babilonia, y probablemente también Susa, fueron promovidas a residencias reales en el sentido pleno, al tiempo que mantenían su posición como capitales satrapales. Tras la conquista de Egipto, el imperio persa parecía encontrarse en la cima de su gloria. Sin embargo, tan solo unos pocos años después de ello, entraría en una grave crisis. En el 522 a.C., el rey Cambises murió en circunstancias confusas y fue sucedido en el trono supuestamente por su hermano Esmerdis. Pero este Esmerdis fue denunciado como un impostor por un grupo de aristócratas persas y fue finalmente ejecutado. El resultado de todo este conflicto interno dentro de la élite persa fue la sublevación de la gran mayoría de los pueblos que ellos habían conquistado. En la próxima clase vamos a ver cómo hicieron los persas bajo el liderazgo de Darío para superar esa crisis. Espero que esta clase les haya gustado. Si ha sido así, por favor, para no perderse ninguna más de las que vamos a subir aquí en el canal, no dejen de suscribirse. Hasta luego y los veo en la próxima clase.